Tú me dices cuando arrancamos. Estamos listos, ya estás al aire. Listo, ya estamos al aire. Buenas noches, confírmenme, antes de arrancar, confírmenme si me escuchan, por favor. Si me están escuchando, para que no tengamos tal vez temas de audio. Al iniciar, confírmenme a través del chat si se escucha. Muy bien, Helen ya nos dice que se escucha. Todo bien, todo bien. Ok, súper bien. Buenas noches para todos. Gracias, o buenas tardes. Todavía no son noches. Gracias por asistir. Vamos a comenzar entonces, mientras la gente se va conectando, vamos a hacer un saludito corto. Mi nombre es Luis Restrepo, yo trabajo desde hace más de 10, 11 años en el tema financiero, sobre todo temas de finanzas personales. Sin embargo, a raíz de toda la, digamos, la trayectoria, pues obviamente también tenemos muchos temas que trabajan con toda la parte de economía mundial, y precisamente la idea es que hoy podamos hablar un poquito sobre estos impactos que está generando esta pandemia, coronavirus, que ya no es un tema nuevo, ya es un tema, digamos, entre comillas, habituado, pero la idea es saber qué va a pasar también con nuestros bolsillos, saber qué va a suceder tal vez en el corto, mediano y largo plazo, y tal vez cómo prepararnos o cómo de pronto aprovechar algunas oportunidades. Así que excelente, excelente que estén por aquí aprendiendo hoy, aunque sea domingo. Podrían estar viendo Netflix, pero no, se dedicaron mejor a... Se escucha un eco, permítame, le bajo un poquito aquí a... Listo, creo que ahí. Entonces, la idea es que hoy tenemos una agenda cortica, es decir, yo voy a hablar de algunas cositas cortas, y la idea también es que ustedes puedan participar a través de esas preguntas y a través de sus inquietudes y las situaciones que de pronto necesiten resolver, y podamos entonces trabajar en conjunto, porque... Listo. Para que podamos trabajar en conjunto. Entonces yo les voy a contar un poquito rápidamente de mí. Bienvenidos nuevamente, muchas gracias a la invitación que nos hace Investopi, y recuerden que Investopi está haciendo un esfuerzo bien chévere para traerles información de muchísima calidad y de tener estos webinars que son gratuitos para ustedes, para que puedan aprender un poco más de la situación y mejorar o adaptarse frente a lo que está sucediendo. ¿Listo? Yo me encargo principalmente 24 horas, 7 días a la semana del tema de inversiones. A mí me encanta el tema de inversiones. Como les dije, llevo 11 años y he tenido la oportunidad de trabajar y de invertir en diferentes sectores, pasando por vending, pasando por libranzas, pasando por inversiones en hipotecas, con remates inmobiliarios. También he tenido la oportunidad de estar en la bolsa. Conozco pues y domino un poco, no, realmente no es el fuerte mío, pero también conozco y me defiendo bien con el tema de criptomonedas. Y digamos que toda esa experiencia integral hoy en día la trabajamos a través de una comunidad que se llama Soy Rico, y por eso precisamente pues nos invitaron a que trabajáramos el día de hoy con ustedes, con la mano de Investopi, para que pudiéramos hablar sobre las situaciones actuales que están afectando a todos y cada uno de nosotros frente al coronavirus. La idea, aunque no tiene que ser así, pero la idea es que enfoquemos un poco los sectores que vamos a hablar. Voy a hablar 15, 20 minutos máximo, y ya de ahí me gustaría pasar algunas preguntas de ustedes que tengan específicamente. Puede ser de los sectores que estoy hablando, o puede ser preguntas de pronto no relacionadas con esos sectores, pero obviamente pues en el tema de inversión o en el tema económico, que precisamente eso es lo que nos reúne hoy. ¿Listo? Hoy vamos a hablar sobre 3 cosas específicamente. La primera, una de las que más me gusta y una de las que definitivamente necesita prestarle mucha atención, es el tema de bienes raíces. Bienes raíces es una inversión que ha sido tradicionalmente muy sólida, y siempre, obviamente, digamos que en general, cuando la economía tiene estas situaciones, pues tiene ciertos efectos dentro de la economía principalmente. En bienes raíces, permítanme un momento, por favor. Hola, entonces, el tema de bienes raíces, hay un punto muy importante que tenemos que tener cuidado, y es especialmente en el sector comercial. En el corto plazo, ya sabemos que el tema de coronavirus pues está teniendo una afectación importantísima para los negocios de retail, ¿cierto? Retail es comercio al por menor, y también para los mayoristas, pero para el retail es uno de los sectores más golpeados y los que primero siente, digamos, este bajón en ingresos, porque la gran mayoría de comercios están cerrados y por eso precisamente tienen esta afectación.
¿sí? Entonces, hay que tener mucho cuidado con el tema del retail, no solo en el corto plazo, sino en el mediano plazo. ¿Por qué? Un segundo, por favor. Hola, ¿qué tengo por aquí? A mi hijo en pleno coronavirus y también a esta hora no le gusta que haga mucho transmisiones. Entonces estamos hablando de sector comercial, sector del real estate comercial o bienes raíces comercial. Hay que tener cuidado con este sector en el sentido de que hay muchos negocios que van a tener, o sea, que ya están cerrados por el tema del coronavirus y en el mediano plazo tienen que tener cuidado con algo y es que el comportamiento del sector del comercio puede cambiar dado que la gran mayoría de la gente en este momento, dado la situación, pues está casi que siendo forzada a consumir desde su casa. Entonces, a lo que vamos en el sector comercial, sobre todo en bienes raíces, es que puede que algunas personas, digamos, cambien sus hábitos de consumo y eso afecte directamente tal vez a las empresas que tienen fuertes inversiones en bienes raíces en el sector comercial. Entonces, desde ahí tenemos un reto importante y es tratar de anticiparnos o de estudiar muy bien cuáles son los cambios en el comportamiento del consumidor, porque no creo, y ni siquiera lo digo yo, todos los estudios apuntan a que el comportamiento no va a ser igual. También para muchas empresas, por ejemplo el caso de JP Morgan, que es uno de los bancos más conocidos a nivel mundial, uno de los más grandes, si no es que es el más grande. JP Morgan, por ejemplo, en este momento tiene el 90% de su fuerza laboral trabajando desde la casa, el 90%, y siguen trabajando de una forma eficiente. ¿Eso qué significa? Que tal vez estos cambios forzados de trabajar desde casa también puedan generar mayores flexibilidades frente al tema de, ok, ¿cuántas personas realmente necesito operando en planta o estando digamos, en una oficina, ¿sí? Muchas personas hoy en día están trabajando en el teletrabajo y eso puede que a la larga haga un cambio en el tema de bienes raíces comerciales porque de pronto se van a dar cuenta que no necesitan tantas personas dentro de la oficina y eso pienso yo que en el mediano y en el corto plazo puede tender a forzar algunos precios de los arrendamientos a la baja. Lo que me lleva también a, digamos, a conversar un poquito del tema de los arriendos, precisamente las personas que viven de arriendos comerciales también están obviamente teniendo una afectación gigante, ¿cierto? Y muy posiblemente se vean en la necesidad de dos cosas. Una, de tal vez salir de algunos activos, ¿cierto? Para generar liquidez, para recuperar un capital y poder operar, ¿cierto? O tal vez de disminuir sus rentas conforme a lo que está pasando, porque tenemos una cadena y es todo el negocio de retail, todo el negocio de las personas que están yendo a comprar al por menor, pues están cerrados, ¿cierto? En la gran mayoría de países. De ahí lo que sucede es que ese dinero que no entra, pues tampoco se traduce en pagos de renta, ¿cierto? Y esos pagos de renta también se traducen entonces en que pueden haber incumplimientos en el sector bancario, por ejemplo. Entonces, claro, tenemos ya voy con algunas preguntitas que me están haciendo por acá, pero tenemos una afectación directa al sector comercial y el banco y los gobiernos en general no pueden dejar que eso caiga de esa forma como tan abrupta, ¿cierto? Ya estamos viendo que en Estados Unidos hay un paquete que se llama el CARE, creo que se llama el CARE, ¿cierto? Y es básicamente un paquete de el más grande que se ha aprobado en la historia para poder financiar, incluso perdonar y generar liquidez en la economía. En Europa también el Banco Central Europeo ya tiene una aprobación gigantesca para salvar la economía. Sin embargo, en Latinoamérica, aunque sí hay algunas aprobaciones, yo creo que va a ser un poco más ineficiente por muchos sentidos. De pronto, revisen la conexión que tienen de pronto a internet, porque creo que hay varios que están escuchando bien y de pronto puede ser un tema de la conexión que tengan a internet local. ¿Listo? Entonces, estaba hablando del tema comercial y los impactos. De pronto en Latinoamérica, sí, seguramente tendremos ayudas, sí, seguramente nos endeudaremos un poco más, pues yo soy colombiano, no sé si ustedes todos son acá de Colombia, pero tendremos unas ayudas externas. Ya, por ejemplo, Colombia está tramitando
un crédito con Fondo Monetario Internacional y seguramente las tendremos, ¿cierto? Sin embargo, hay dos temas importantes. Primero, el nivel de bancarización en Latinoamérica sigue siendo bajito, ¿cierto? Por lo tanto, la entrega de esas ayudas efectivas puede ser mucho más dispendiosa, y eso sin hablar de la corrupción, ¿sí o no? En ese orden de ideas, adicional, el segundo tema es que la financiación para las personas acá es mucho más costosa, ¿cierto? En Latinoamérica es mucho más costoso, por ende es mucho más riesgoso, y no todas las personas tienen un buen estado crediticio. Entonces yo pienso que el impacto en Latinoamérica se va a ver un poco más fuerte que en el resto del mundo. No se puede permitir que la economía se caiga, por eso hay unos paquetes de salvamento, es decir, dinero que están poniendo a circular la economía fuerte, ¿cierto? Pero eso igual no se va a ver tan, digamos, tan eficiente aquí en países latinoamericanos. Entonces, desde ahí, yo pienso que el sector comercial va a sufrir un impacto medio fuerte, y eso se va a ver posiblemente o en incrementos en cartera en mora, por ejemplo, en los bancos, y eso va seguramente a forzar a muchas personas a tal vez salir de sus activos comerciales, o tal vez a disminuir las rentas promedio que habían venido subiendo. La gran mayoría de países, digamos en promedio, habían venido subiendo las rentas comerciales, y era una oportunidad por encima de la renta, digamos, generalmente tenía una oportunidad por encima de la renta habitacional o la renta familiar, que es la más tradicional. Así que en ese punto yo tendría cuidado, y también es una oportunidad, porque en el momento en el que digamos, se empiece a subir el nivel de endeudamiento o la incapacidad de pago de las personas que son dueñas de locales o de los arrendamientos de las personas, ¿sí? En ese orden de ideas, digamos que se va a hacer mucho más necesario de pronto salir de esos activos, y ahí va a ser un momento de compra. Promedio de tiempo, eso nadie lo sabe. Yo pensaría que en unos 6 meses, 8 meses estaríamos viendo unos impactos ya interesantes, ¿cierto? Tengamos también presente que, por ejemplo, el paquete de medidas en Colombia, por ejemplo, uno de los que más beneficios tiene va a ser los créditos hipotecarios. Entonces, la cartera de créditos hipotecarios seguramente pues, no se va a ver tan afectada en el corto plazo, mientras que en el comercial, tal vez yo sigo siendo como ácido con el tema comercial, con el retail, o las personas que dependan mucho pues como del comercio en retail. ¿Listo? Vamos a hablar sobre algunas preguntitas que tenemos por acá. Dice, terreno próximo a declarar como urbano en Oriente Antioqueño tendrá una expectativa de venta en esta crisis. Yo pienso que en este momento todas las personas que necesiten liquidez va a generar una caída, no creo que muy rápida, sobre todo en temas de vivienda y bienes raíces tradicionales, no tanto. Pero no esperes que haya mucha liquidez. Cuando no hay mucha liquidez significa que va a haber oferta, pero va a haber menos demanda. Como va a haber menos demanda, eso va a forzar generalmente los precios hacia abajo. ¿Por qué? Porque no hay tantas personas que estén líquidas para comprar activos. Entonces, no sé si sea la mejor época para vender, pero si lo que quieres es vender, digamos que si te esperas más, tal vez en 6 meses esté más complicado, ¿sí? Si no tienes afán, digamos que más fácil uno se espera, pero si tienes afán, yo pensaría que es mejor hacerlo de una vez y no esperarse a 6 o 8 meses o un año que digamos que la crisis se empiece a sentar temporalmente en la economía. ¿Listo? Buena oportunidad de comprar aparta estudios. Yo pienso que eso siempre va muy relacionado al tipo de inversionista. ¿Sí? Para uno hacer una compra de un inmueble uno tiene que fijarse en varias cosas. Principalmente uno se fija en general uno se fijaría pues en el plan de ordenamiento territorial para uno poder determinar cuáles son las zonas que de pronto presentan una buena valorización o una potencial valorización según los planes que tenga el gobierno, según los planes que tenga el departamento, la ciudad o el municipio para realizar proyectos de expansión en esa zona. Tal vez esos planes puedan retrasarse, quién sabe, por esos temas coyunturales del coronavirus. Yo pienso que de hoy, que estamos, pues, por si lo están viendo después en diferido, hoy estamos a 19 de abril, ¿cierto? 19 de abril del 2020. A los próximos año y medio, 2 años, va a ser oportunidad muy interesante de compra, pero tal vez más en el mercado usado, ¿cierto? En el mercado de las personas que estén necesitando esa liquidez y que vayan a tener que salir de sus activos por esa necesidad financiera,
¿sí? Entonces, no sé si específicamente estés hablando de una parte de estudio usado o un nuevo, pero pensaría que en el próximo año o 2 años va a estar un poquito más interesante el tema del usado por la cantidad de personas que van a tener necesidades financieras. Sí, pues es que es muy sencillo. Si mucha gente su comercio lo tiene afectado y con eso paga la renta, con eso paga su apartamento, con eso paga su hipoteca, pues esas presiones de gastos van a hacer que digamos, sea mucho más importante para ellos vender. Y adicional contemos con un factor y es que el consumo puede que quede, o sea, puede que los hábitos de consumo de las personas hoy en día cambien drásticamente, ¿sí? Puede que las personas hoy en este momento que están haciendo ejercicio en su casa se den cuenta que hacer ejercicio en su casa no era tan horrible, era más chévere y que adicional les quede más tiempo libre. Entonces, básicamente, como muchos hábitos de consumo pueden tender a cambiar, eso también puede tender a cambiar la forma en cómo se invierte en diferentes tipos de proyectos. ¿Listo? Con eso también diría que ahí respondo un poquito a la pregunta de Leonardo Castro, que es cómo es el mercado de casas o apartamentos usados. Yo creo que ahí va a haber una oportunidad interesante. Ya tengo muchas personas que lastimosamente están en una situación financiera delicada y que realmente el coronavirus los puso en jaque y definitivamente van a tener que salir de sus activos, ¿cierto? Porque es la única solución. Cuando yo no tengo liquidez, es decir, no tengo dinero disponible para responder por mis obligaciones, yo tengo 3 o 4 opciones. La primera es, ok, tengo que vender más o generar más. Sin embargo, el mercado en general, digamos que no está muy dispuesto a gastar más, el consumo no está subiendo, está disminuyendo por obvias razones. La segunda opción que yo tengo es, ok, voy a reestructurar mis deudas, ¿cierto? O mis pasivos, o mis gastos, ¿sí? Entonces voy a reestructurar mis pasivos, tal vez negocio con los bancos que me den unos plazos para aliviar el flujo de caja, o la otra es empiezo a salir de gastos. Para una empresa eso es, ok, empiezo a dejo presupuestos quietos, empiezo a recoger caja, si me toca tal vez salir de puestos o de empleados, pues empiezo a realizar tal vez algunas suspensiones, o dejo de contratar, o termino finalmente realizando terminaciones de contrato con personas por fuerza mayor, bueno, cualquier cantidad de cosas. Y otra de las opciones es vender activos, ¿cierto? ¿Qué activos tengo que no son activos estratégicos, pero que necesito vender para generar liquidez en mi empresa o en mi situación financiera? Finalmente, en la empresa y en la persona son muy similares. La única diferencia tal vez es, digamos, la velocidad o la flexibilidad que se tenga, pero realmente son los mismos mecanismos y para el país también es casi lo mismo. Entonces, listo. Están todos esos panoramas. Sin embargo, ante una caída generalizada del ingreso que se puede prolongar quién sabe por cuánto tiempo, pues lo que va a tener que pasar es que bajo gastos, reestructuro pasivos, si se puede generar ingresos, que sería la opción menos probable en la mayoría de los casos pues, de las empresas que están teniendo afectación, y vendo activos. Entonces yo pienso que va a ser una oportunidad interesante para adquirir activos en los próximos 6 meses, 12 meses, 18 meses, se pueden presentar oportunidades interesantes, hay que estar muy atentos. ¿Listo? Tengo por acá, a ver, construcción sobre plan, dice Gustavo. El sector construcción es un sector que es muy importante para la economía, ¿cierto? Es una de las formas de medir el crecimiento económico y qué tanto están las personas dispuestos a conseguir uno de los activos más importantes que es su vivienda. Entonces, partamos de la base que, digamos, el sector inmobiliario y el sector constructor no son muy fáciles de que se caigan, y si están a punto de caerse, pues digamos que el gobierno generalmente tiene que entrar a actuar, ¿sí? ¿Por qué? Porque el sector constructor pues impacta muchos otros sectores, tiene muchísimos trabajos, hace un porcentaje importante del Producto Interno Bruto de casi todos los países, adicional tiene una relación fuerte con el sector bancario y entonces puede comprometer liquidez. Entonces digamos que entre el gobierno, el sector bancario y el sector, pues tienen que buscar opciones para apoyar al sector constructor porque se necesita hacer una recuperación, ¿sí? Entonces yo no creo que el sector constructor vaya a tener una caída muy fuerte o a generar pues un pico muy grave, a menos que la cosa se ponga inmanejable, que ahí sí nadie puede predecir qué va a pasar. Pero en manos del gobierno, de cualquiera de los gobiernos, no solo en Colombia,
en manos del gobierno, pues tiene que existir unos planes estratégicos para poder que el sector constructor siga realizando su labor, sosteniendo los trabajos, obviamente incrementando la capacidad de vivienda de las personas a nivel país o a nivel general, ¿sí? Entonces, yo no sería muy amigo de comprar bienes raíces en este momento nuevos, ¿sí? Pero sí le estaría prestando atención al tema de segunda, ¿sí? Al mercado del usado. Pero no quiere decir que no hayan oportunidades también en compra sobre planos y en construcciones y demás. ¿Listo? ¿Por qué? Porque la gente, nuevamente, el sector construcción pues está, bueno, construcción comercial, construcción residencial. Si estamos en el residencial, en el comercial, digamos que ambos, pues el sector construcción, el que construye para comercial, pues digamos, obviamente no es el mejor momento. El que construye para vivienda, pues digamos que la gente tiene una serie de prioridades y esas prioridades van en, ok, necesito comer, necesito tener salud, necesito aparte tener vivienda, ¿cierto? Comer, salud, vivienda, o salud, comida y vivienda, esos son los tres prioritarios. Pero endeudarse en este momento para muchas personas, pues digamos que no va a ser fácil porque su capacidad adquisitiva pues va a estar afectada porque tiene menores ingresos. Entonces yo no creo que vaya a haber un crecimiento. Obviamente, pues en nada va a haber un crecimiento en general, pues en la mayoría de los sectores, pero no creo que vaya a haber un crecimiento importante en los próximos años, a menos que haya una recuperación muy rápida, pero no creo. Realmente es complicado por lo que está pasando. Entonces, sector construcción, digamos que va a estar ahí como medio, pienso yo. ¿Listo? Digamos por acá, nos puede recomendar fondo inmobiliario para invertir en la ciudad de Bogotá. Esta pregunta es bien interesante, John. Las recomendaciones son muy peligrosas en el tema de inversión, ¿sabes por qué? Porque finalmente cada inversionista tiene sus habilidades y su situación financiera diferente. Entonces, si yo te digo, ok, John, ve e invierte en este fondo inmobiliario y resulta que ese fondo inmobiliario le fue muy mal, pues digamos que la responsabilidad recaería sobre mí por haberte recomendado algo. Y finalmente nadie tiene una bola de cristal como para saber exactamente qué va a pasar. No sería muy optimista con fondos inmobiliarios en este momento que tengan que ver con el sector comercial, por lo que ya expuse anteriormente. Sería tal vez más amigo de fondos inmobiliarios que tengan que ver con el tema tradicional, ¿cierto? Renta tradicional, aunque la renta tradicional históricamente pues tiene una rentabilidad un poquito más bajita que la renta comercial, ¿listo? Eso hay que tenerlo presente, sin embargo es una renta un poco más estable, ¿cierto? Yo prefiero, si yo soy comerciante o soy dueño de empresa, pues voy a preferir perder mi local, pero no perder mi casa, ¿sí? O si tengo que pagar el arriendo del local y el arriendo de la casa, pues digamos que lo último que uno dejaría de pagar sería la comida, la salud y el arriendo en general, ¿cierto? Sobre todo comida y arriendo, ¿bien? Ok, considerar invertir en apartamentos. Yo pienso que hay sectores interesantes, sector tecnología, sector apartamentos, pero digamos, como les digo, del usado. Es decir, yo sé a ciencia cierta, porque ya tengo varias personas que nos escriben, que nos llaman, que nos conocen, que ya hay personas saliendo de esos activos que necesitan liquidez. Pero en la urgencia de necesitar liquidez, pues digamos que entre más alta sea la urgencia, pues más se puede quebrar el precio para un potencial inversionista. Entonces, podría ser una situación interesante. Si usted, por ejemplo, digamos que una de las cosas más interesantes que uno podría hacer hoy en este momento sería si usted tiene a alguien o si usted gana en dólares. Nosotros, por ejemplo, facturamos mucho en dólares, pues la tasa de conversión está altísima y como las cosas están en este momento, no creo que vaya a bajar durante un buen tiempo, ¿cierto? Como las cosas se están poniendo, el dólar va a seguir por allá, por los lados de 4.000 pesos y no creo que vaya a bajar. Entonces, la conversión de dólares a pesos va a estar muy interesante. O sea, que usted con $100,000 en este momento se puede comprar un apartamento de 400 millones de pesos en muchas zonas del país bien interesantes. Una persona que se gane $100,000 no es muy difícil de encontrar. Entonces, yo pensaría que un potencial, o sea, que hay un nicho bien interesante de personas en el extranjero, si usted tiene familiares, amigos, conocidos, que quieran invertir en Latinoamérica porque los precios, por la devaluación de la moneda
y por lo que está pasando con el tema de bienes raíces, pues van a estar a una oportunidad bien interesante que quién sabe en cuántos años más volvamos a ver. ¿Listo? Dice por acá Jenny Alexandra, ¿es bueno invertir en propiedad raíz en la ciudad? He escuchado a quienes dicen que este es el momento en que las fincas se van a valorizar y que el campo va a cobrar importancia. A ver, depende, todas estas respuestas siempre dependen. Sí, yo con el tema de las fincas, a menos que sea una finca productiva, de carácter productivo, pues no sería una inversión tal vez muy líquida. ¿Qué significa muy líquida? Que yo puedo entrar y salir rápido. Es decir, si yo tengo una finca, la puedo comprar, ¿cierto? Pero si no es una finca productiva que me produzca dinero, que me genere utilidades o réditos, pues me va a costar tal vez más adelante venderla, ¿sí? Y eso es lo que están viviendo muchas personas hoy con sus propias fincas. O sea que para mí pues finca de negocio no es mucho, finca de recreo no es mucho negocio. Tal vez Airbnb o oportunidades pues de renta de corto plazo. Sin embargo, uno de los sectores más afectados en este momento obviamente es el sector turístico, porque hace parte de, digamos, no de la canasta básica familiar. Entonces tampoco es un momento interesante para tener una finca en Airbnb, y quién sabe cómo estén las medidas de restricciones a nivel de aeropuertos y de cuáles son las nuevas normativas frente al tema del coronavirus de aquí a que salgamos de la cuarentena. Entonces, no lo veo mucho por ese lado, a menos que la finca sea algo netamente productivo, y que productivo, pues en este caso, ¿cuál es el sector tal vez más beneficiado? Obviamente el sector agropecuario, porque la demanda de la comida es una demanda que es completamente constante. O sea, las personas no dejan de comer y cada vez son más seres humanos. Entonces, entre más seres humanos haya, más comida vamos a necesitar. O sea, que la demanda, y así tengamos coronavirus y lo que sea, no vamos a dejar de comer, ¿cierto? Entonces, digamos que una vocación de una finca productiva en el tema agropecuario puede ser una vocación interesante, sin que esté diciendo que eso no tenga problemas, porque cualquier negocio tiene sus retos, pero digamos que conforme a lo que está pasando en el mercado podría ser algo chévere e interesante. ¿Listo? Por acá dice, el campo se vuelve supremamente importante, ¿cierto? Uno de los temas en Colombia y en varios países de Latinoamérica, pero en Colombia, hablando específicamente del tema del país, es que seguimos siendo, ustedes lo saben y lo han visto con el dólar, seguimos siendo petróleo dependientes. ¿Por qué el dólar está tan trepado aparte de la situación del coronavirus? Pues una de las razones fue por el tema de la OPEP, ¿cierto? De lo que pasó entre Rusia y Arabia Saudita, que no llegaron a unos acuerdos, y eso tumbó el precio del petróleo a mínimos desde hace muchísimos años. Y como aquí en Colombia, digamos que una gran parte de los dólares que nos entra a través de la venta del barril de petróleo, pues si el barril de petróleo baja su precio, obviamente para nosotros significa menos dólares, y menos dólares significa pues que el dólar se pone más caro para nosotros. Entonces, en ese punto, pues hay que entender nuevamente este tema del dólar como algo que no creo que vaya a bajar. Si baja, no bajará a los niveles que teníamos, se quedará por encima de, pues, todo esto con riesgo de equivocarnos, porque nosotros no tenemos una bola de cristal que vemos el futuro, pero es lo que la economía en general está presentando. Estados Unidos está en una situación crítica, aunque tiene un paquete de dinero fuerte para hacer estímulos. Todos apuntan a que va a ser una crisis un poco más fuerte frente al tema que pasó en el 2008. Sin embargo, en este caso se cuenta con una liquidez, que eso es importante. Entonces, tal vez la curva sea un poquito, digamos que la crisis se siente un poquito menos horrible, pero igual la va a haber. ¿Listo? Tenemos por acá, se podría pensar que las tasas de créditos hipotecarios y otros bajaron en Colombia. Puede ser que, a ver, uno de los mecanismos que tiene el Banco Central de la República, la FED, el Banco Central Europeo y cualquier cantidad de bancos que tengan el control monetario, ¿cierto? Una de las potestades que tiene el banco para saber si la economía se está inflando o se está creciendo muy rápido, hay que bajar los humos, o por el contrario está muy pegada y hay que meterle un impulso, es la tasa de interés. Entonces, lo más normal sería que el Banco de la República continúe gradualmente bajando las tasas de interés, de forma que se muestre una recuperación en la economía. ¿Eso qué significa? Que cuando el Banco de la República disminuye sus tasas de interés,
y las pasa a la banca normal, ¿cierto? Que finalmente son los tomadores de ese dinero, pues la banca también va a disminuir un poco las tasas de interés hacia el consumidor final. Eso sí puede pasar. Sin embargo, a mí me sigue quedando la inquietud, aun si las tasas bajan, tendría que haber una flexibilización más fuerte en el tema, por ejemplo, de, no sé, no solo las tasas, sino también las cuotas. Las cuotas que pagamos los colombianos y que paga mucha gente en Latinoamérica, primero son muy altas porque la tasa de intermediación es alta, ¿cierto? Cuando hablamos de Perú, cuando hablamos de Bolivia, cuando hablamos de, bueno, Ecuador no tanto porque Ecuador está dolarizado y tiene un poquito más flexibilidad, Panamá no tanto, pero cuando hablamos, por ejemplo, Colombia, Perú, Bolivia, cuando hablamos de varios países latinoamericanos, otros suramericanos, tenemos una situación y es que la tasa de intermediación, es decir, lo que nos cobra el banco es carísimo, es la tasa de intermediación más grande del mundo. Es decir, que para nosotros financiarnos es muy costoso y adicional a que es muy costoso, nuestro nivel de ingresos es más bajito, ¿sí? Entonces, para Latinoamérica en particular, es más difícil financiarse, ¿sí? Y ante una disminución de ingresos, yo no sé qué tanto estímulo del gobierno sea suficiente como para que califiquen las personas para crédito, ¿sí? Porque las personas cuando van a pedir un crédito les miden sus ingresos y sus ingresos no están muy bien y adicional la tasa de interés tal vez no es muy, digamos, no es muy bajita, pues no tiene que ser demasiado bajita, pero no se flexibiliza un poco, vería difícil digamos, la adquisición de créditos. ¿Qué mecanismo vería yo tal vez como una posible situación que pueda favorecer la colocación de créditos? Es decir, ¿qué tantas personas tienen créditos en el país o qué tantas personas se están endeudando? Yo pensaría, sobre todo en el tema hipotecario, yo pensaría que tal vez el tema de plazo, ¿cierto? Hasta ahorita estamos en un tema de 15, 20 años, posiblemente sea un mecanismo interesante para aumentar esa liquidez de poder pagar. ¿Listo? Yo sí pensaría que las tasas van a bajar definitivamente. Lo que no sé es qué tanto efecto real vaya a tener eso sobre la capacidad de las personas para endeudarse. ¿Listo? ¿Algún segmento startup interesante para inversión luego del coronavirus? ¿Cómo se ve el mercado de las inmobiliarias? Bueno, William, hay varios segmentos interesantes. Por ejemplo, todo lo que sea sector, tal vez, o sea, en temas de seguridad industrial, de asepsia, van a venir unos meses, quién sabe si tal vez algunos años, muy, muy demandados. Es decir, de muchísima demanda para temas antisépticos, para temas de limpieza extrema, en oficinas, en hospitales, en calles, en un montón de sitios. Entonces, empresas que estén relacionadas con eso, pues pueden tener una afectación positiva en el corto y en el mediano plazo, ¿sí? Que con el tiempo pues irá disminuyendo, pero en este momento están a reventar, ¿sí? Cualquier empresa que sea de manufactura de todo este tipo de elementos o de comercialización de todo tipo de estos elementos va a tener una afectación muy positiva en este momento porque es lo que en este momento es obligatorio hacer, ¿listo? Y en el mediano plazo, pues digamos que el consumo, o sea, el impacto que tiene la gente en este momento cuando uno va a salir a la calle, pues tiene que salir con tapabocas, tiene que salir con guantes, algunos salen con bolsa en la cara, bueno, eso va a generar un impacto en el corto plazo y en el mediano plazo, porque cuando tú vas a salir, pues de repente vas a quedar con la sensación de que te tienes que lavar las manos muy seguido, del gel antibacterial, tal vez unos sigan saliendo con tapabocas durante X cantidad de tiempo, entonces eso no va a ser algo que se acabe el 26 de abril con la cuarentena, eso va a ser algo que se va a quedar un tiempo, ¿listo? Otras empresas que se pueden ver beneficiadas, yo pensaría que empresas que tengan que ver con, bueno, muy lógico, pensaría yo, que ya se está viendo, pues, o sea, Amazon está en máximos históricos desde hace unos días. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de comercio electrónico, pues, está a tope, porque la gente cuando consume, pues, ya no puede salir a consumir, sino que consume a través de plataformas digitales, a través de internet, a través de navegadores. Entonces, pues, no tiene sentido que Amazon no le vaya bien. De hecho, Amazon va a contratar no sé cuántos mil empleados en estos días aquí en Colombia, precisamente porque está creciendo, ¿sí? Entonces Amazon seguirá siendo una empresa muy interesante
que va a reportar utilidades, quién sabe si tiempo récord, ¿sí? Utilidades récord en este tiempo, perdón. Empresas como Facebook van a ver un incremento sustancial de la gente que está haciendo publicidad a través de Facebook. Empresas como Google, ¿cierto? O Alphabet, creo que se llama la casa matriz, van a ver un incremento sustancial de las personas que estén pautando por redes sociales, porque claro, necesitan adaptarse a la nueva situación. Empresas que hablen sobre trading, por ejemplo, Investopi es un excelente ejemplo. Las personas están encerradas en su casa, necesitan tal vez muchas empezar a generar ingresos y una de las formas de hacerlo es a través de un computador con trading, ¿cierto? Empresas que vendan cursos digitales, por ejemplo Hotmart, es una plataforma que está dando mucho de qué hablar en estos días, van a ver un incremento en el flujo de personas, de cursos, de publicitantes, etcétera, etcétera. Empresas de streaming, ¿cierto? Que tengan servicios de streaming en vivo, empresas de telecomunicaciones, claro, todo el mundo está conectado en la red, entonces seguramente va a haber un incremento en la facturación de estas empresas porque van a necesitar más capacidad de red, más servidores, mayor ancho de banda. Si la gente se queda después haciendo teletrabajo, pues va a quedar eso facturando. Sí, hay una cantidad, como les digo, el comportamiento del consumidor va a cambiar. No sé si drásticamente, eso no lo sabe nadie, pero va a tener un cambio y eso pues se verá reflejado en los números de ciertas empresas. ¿Listo? Vamos a ver aquí otras preguntas. Plataformas recomendadas para invertir en criptomonedas. Yo creo que esa pregunta te voy a invitar a que la respondamos mañana. Yo voy a tener mañana un espacio con Marcelo, precisamente, que es de las personas de Investopi, y con Alejandro también Beltrán, que es el CEO de Buda.com. El día de mañana, si quieres, nos puedes escribir a través de Soy Rico Comunidad, en el Instagram nos puedes escribir si quieres, y yo te hago esa invitación porque creo que es una respuesta que es mejor que la respondan personas que saben mucho más de este sector que yo. Plataformas, en todo caso, para responderte bien cortico, no te metas en temas que tengan que ver con redes de mercado de criptomonedas, porque la gran mayoría son pirámides, el 95% son pirámides. De hecho, no conozco ninguna que no sea pirámide. Entonces, si tienen un esquema de referidos, de invitar personas, ojo, no tiene que ser una red, no es que sea una red de mercadeo, casi todas son pirámides y red de mercadeo es diferente. No conozco ninguna criptomoneda con un modelo de red que no sea pirámide. Entonces, si tiene un modelo de red, no pierda su plata ni su tiempo ahí. ¿Listo? Y ya si estamos hablando de temas de inversión tipo trading o de dónde comprar, pues digamos que una que yo conozco y que sé que es buena porque precisamente conozco al CEO de esta empresa, que se llama Alejandro, que vamos a hablar mañana con él, se llama Buda.com. Ahí en esa empresa pueden comprar y vender sus criptomonedas. Creo que Bitcoin, Litecoin, Ethereum, no me acuerdo cuál es más. No sé si, creo que hay otra, pero no recuerdo. Creo que Bitcoin Cash también. ¿Listo? Dice, disponibilidad de créditos respaldados en BTC a tasas tan bajas atraerá a más usuarios de esta criptomoneda. Está interesante la pregunta. Yo pienso que el tema de criptos va a tener un impacto positivo, a pesar de que en estos días hemos visto una bajada generalmente, pues como la mayoría de los precios de las criptomonedas. Yo pienso que las criptomonedas van a tener un impacto positivo porque muchas personas tal vez se vean forzadas a cambiar sus métodos de pago, a sus métodos de manejo de dinero, ¿cierto? Y eso tal vez influye en que haya una mayor cantidad de usuarios utilizando Bitcoin. No creo que Bitcoin en ningún momento vaya a destronar ni al dólar, ni al euro, ni nada de esas pendejadas. ¿Por qué? Porque precisamente el control del dinero que tienen los bancos centrales, la Fed y demás, es uno de los mayores poderes del universo. Entonces, entregar ese poder a Bitcoin es totalmente, sería muy iluso pensar que los dueños de la imprenta de dinero del mundo pues lo van a entregar a un concepto tan anarquista como puede llegar a ser el Bitcoin, que es muy chévere y que creo que se va a ver beneficiado, pero no pienso que vaya a ser pues como la panacea como muchos por allá vaticinan del tema financiero. ¿Listo? Tenemos por acá temas de remates y sesiones de crédito. Podría tener oportunidades debido a la situación actual. ¿Cuánto tiempo se podrían estar apareciendo? Ya que no creo que sea inmediato. Yo creo que va muy pegado con el tema de las carteras, ¿cierto? Si las carteras, hay que estar
pendiente del indicador de carteras vencidas de los bancos. Si las carteras vencidas empiezan a disparar, es un buen síntoma, ojo, para los que inviertan en este tipo de negocios, porque también quiere decir que hay mucha gente colgada. Habría que mirar. Yo pienso que el panorama se puede estar viendo en un año más o menos, y sin embargo, con el tema pues de remates y decisiones de crédito, si bien puede ser una oportunidad interesante, hay que tener cuidado con el tema judicial, especialmente en Colombia, porque los juzgados son relentos en general, ¿sí o no? Pues en Colombia, estoy hablando de Colombia, que es el caso que conozco, porque el tema de juzgados no lo conozco en otros países, el tema bancario sí, pero el tema de juzgados no. Entonces, digamos que si los juzgados en este momento están cerrados, pues la gran mayoría de procesos ejecutivos están represados, ¿cierto? Y si mucha gente empieza a tener problemas a nivel de, digamos, de capacidad de pago y de sus responsabilidades financieras con entidades, con bancos, con impuestos, con lo que sea, pues todos esos procesos van a recaer como al mismo tiempo sobre la misma capacidad instalada de cantidad de jueces y de juzgados y de procesos. Es decir, los jueces que hoy en día están atendiendo a X cantidad de procesos al día van a tener tal vez 5 o 10 veces más su flujo normal de procesos. Entonces eso hay que tener cuidado, porque un proceso que antes se tardaba 2 meses, o 3, o 5, o 6, o un año, se puede tardar doble o triple de tiempo. Y por eso digo, hay que tener cuidado con la parte de los juzgados. Si uno fuera a entrar en ese negocio, yo entraría más a comprar la deuda, pero a tratar de negociar con el deudor, para evitarme todo el proceso jurídico, porque el proceso jurídico pues va a determinar el tiempo, y el tiempo se puede extender eternidades con el flujo de procesos ejecutivos que pueden llegar a haber. ¿Listo? Para el mercado accionario colombiano hay oportunidades de inversión en este momento en el sector financiero, energético y petrolero. Voy a hablar de, a ver, el tema de acciones sí está dando unos signos de oportunidad, pero pilas, aquí hay que estar muy, muy pendientes. No es de invertir y meter la plata y ya. Yo pienso que está dando muchas oportunidades, pero hay que ser un buen comercial en este punto. Es decir, si ustedes se quieren meter al mercado accionario, yo les diría mejor primero háganse un buen programa de trading, un buen curso de trading. Investopedia tiene algunos cursos muy buenos de este tema, porque es una oportunidad que, o sea, no sabemos realmente para dónde va el mercado. En estos días estábamos viendo una recuperación, volvimos a ver una bajada. Quién sabe si el estímulo económico que está generando la mayoría de los países pues vaya a tener de pronto un repunte en las acciones, pero de pronto en el mediano plazo, cuando se presenten los informes trimestrales, semestrales y anuales de utilidades, pues eso vuelve a tirar el mercado a la baja, porque les aseguro que la gran mayoría de empresas no van a tener utilidades o no van a tener crecimiento durante este año, ¿cierto? La mayoría, no todas, pero un gran porcentaje de las empresas van a tener disminuciones o pérdidas operativas. Y frente a un panorama de pérdidas operativas, pues el mercado reacciona normalmente a la baja, ¿cierto? Entonces, es un mercado que brinda muchas oportunidades, pero que yo pienso que para tomarlas bien es mejor estar desde el punto de vista de trading, es decir, una operación intradía o semanal, que yo esté pendiente de los análisis de gráficos, de las herramientas que existen en el trading normal, de los algoritmos, etcétera, y no tanto desde un punto de vista fundamentalista. Porque si yo te digo en este momento las acciones están a un buen precio, la gran mayoría sí. Sin embargo, en el corto plazo yo no sé qué tanto puedan fluctuar. En 20, 30 años, en 10, 15, 20, 30 años, pues tal vez todas tiendan a mejorar. Pero yo creo que es una apuesta riesgosa ponerse a hablar de eso desde el punto de vista fundamental. Sería más amigo de aprender trading y aprender a operar mercados. ¿Listo? Se puede invertir en mercado colombiano. Bueno, eso fue la que acabé de preguntar. Para lo de mañana nos escriben como les digo, en Instagram al privado, al directo, en Soy Rico Comunidad, Soy Rico Comunidad. Y ahí nos pueden seguir si quieren, y ahí yo les ayudo para que puedan entrar. ¿Listo? Factoring. Chévere este tema del factoring. A ver, hay dos vertientes del factoring. Yo pienso que las empresas, escúchame esto, las empresas que estén en el sector de factoring, es decir, que se encarguen de poner la factura en el mercado o de emitir la factura y de poner al comprador y el vendedor en contacto, yo pienso que esas empresas van a tener un crecimiento. ¿Por qué? Por dos motivos. Primero,
Porque el factoring es una necesidad, es una forma de financiar la empresa, ¿cierto? Para los que no tengamos claro el concepto de factoring, y con esto creo que voy a ir cerrando porque ya llevo casi 45, 50 minutos, pues vamos a responder dos, tres preguntas. Ya llevo 45 minutos. Para los que estemos en tema, o sea, si no tenemos claro qué es factoring, es básicamente, existe una empresa A y una empresa B. La empresa A le vende a la empresa B tal vez $100,000, ¿cierto? Pero entonces la empresa B no tiene $100,000 ya, sino que los tiene a 6 meses o a 3. Entonces, le dice, listo, yo le pago, pero le pago en 6 meses. Entonces, la empresa A, que le vendió esos servicios, puede vender su factura a un tercero, que puede ser una empresa C, ¿cierto? Que puede ser una empresa cualquiera o un inversionista cualquiera, y esa empresa compra la factura y cobra a 6 meses. ¿En cuánto la compra? No la compra en $100,000, sino tal vez en 90,000 o en 95,000, y se gana esa diferencia. Y la empresa A, que fue la que pidió la primera financiación, finalmente, ¿qué gana? Gana tiempo porque le dan la plata más rápido. Listo, entonces factoring es como un cambio de título-valor. Yo le vendo esta factura o le vendo este pagaré a otra persona, pero es una factura de venta, pues generalmente. Listo. En el tema de factoring, yo pienso que las empresas que estén metidas en la generación del activo, como el factoring, es decir, que pongan compradores y vendedores a intercambiar esas facturas o a negociar esas facturas, pienso que tienen un potencial de crecimiento enorme. Primero, porque el factoring, digamos que es un negocio que ya ha venido desarrollándose desde hace muchos años, entonces ya hay una normativa pues más o menos sólida que le permite operar bien. Y segundo, por el tema del consumidor. En este momento hay una implementación a nivel mundial. Lo que pasa es que Latinoamérica está un poquito más atrasado para variar en el tema de la factura electrónica. Como están haciendo una migración casi que obligatoria de un montón de empresas y hay unos plazos, el hecho de que existan facturas electrónicas va a generar una cantidad enorme de oportunidades adicionales a los que están, digamos, metidos en el tema de factoring, porque antes las facturas pues físicas, digamos que no permiten ver qué tanta oportunidad hay. Pero si pasamos el mercado a la factura electrónica y hay un montón de datos adicionales sobre los cuales yo puedo mirar quiénes son buenos pagadores, quién tiene recurrencia de pago, cuántos son los tickets mínimos de facturas y de pagos, pues eso me va a permitir que el panorama se amplíe fuertemente. Entonces, digamos que va a haber una gran cantidad de ofertas en el mediano plazo de facturas que antes no existían por el tema de factura electrónica. Y por eso yo pienso que estas empresas que están metidas en el entorno del factoring, pues van a tener una oportunidad muy interesante. Entonces sería interesante si uno pudiera participar de estas empresas que generan factoring. Ahora, por el otro lado, ya los jugadores, no los generadores, sino los jugadores, es decir, quien emite y quien acepta la factura, hay que tener cuidado porque la factura como tal es un compromiso de pago que depende seriamente del desempeño de la empresa. Entonces, si yo soy una empresa que trabaja, un hotel, por ejemplo, y en este momento emito una factura, pues esa factura, si no tiene ningún respaldo de pronto de garantía mobiliaria, que no lo debería tener porque es una factura, ¿cierto? O sea, simplemente es una factura como un compromiso de pago respecto a la situación de la empresa, pues ¿con qué va a responder la empresa si es un hotel en este momento y el turismo está completamente cerrado? ¿Sí? Entonces, el factoring pensaría que es un arma de doble filo. Para los que están en el negocio de generar el activo, creo que va a ser una oportunidad muy interesante en el mediano plazo. Para los que están metidos en el negocio de comprar y vender facturas e invertir en facturas, hay que tener mucho cuidado de qué tanta liquidez puedan tener los pagadores de las facturas. Es decir, quién es el responsable de pagar esa factura. Porque si es un sector o es una empresa que esté sumamente afectado por el coronavirus, pues yo esperaría que esa empresa tuviera serios problemas para responder por ese compromiso de pago. Listo, eso es como el resumen ejecutivo que yo veo ahí. Digamos que en el caso, por ejemplo, que me está preguntando Helen de Mesfix, puede ser una opción interesante, pero hay que seleccionar muy bien qué empresa se compra la factura. Es decir, yo no compraría una factura, por ejemplo, si la estuviera emitiendo Avianca, pues no está, pero supongamos que Avianca saca una factura por Mesfix, yo no la compraría. ¿Cierto? Pues por obvias razones, por más cielo y tierra que me prometan. Pero de pronto si es una factura que han salido, por ejemplo, en Mesfix de Justo y Bueno,
Ok, justo y bueno es una opción que seguramente se va a mantener estable en el tiempo. Tal vez no sea la más rentable, pero es una opción mucho menos riesgosa frente al panorama. ¿Listo? Igual, todo va mucho en el criterio del inversionista. Por acá dice, vamos a responder las últimas dos preguntitas para que vayamos terminando esta sesión, que creo que ha estado bien interesante. ¿Bancos se verán afectados, beneficiados o estarán en una situación más bien neutral con esta crisis? Depende de dónde. A ver, yo pienso que el tema bancario es un tema o sea, los bancos, a diferencia de 2008, yo creo que en esta ocasión no van a tener como tantos problemas de liquidez. Primero porque la reacción pues digamos, de los gobiernos ha sido un poquito diferente en algunos sentidos, no en todos. Y finalmente el sector bancario, pues es otro de los sectores que no, el sector financiero, pues es otro de los sectores que no se puede dejar caer. Entonces aquí en Colombia yo creo que a los bancos tal vez les tocará recortarse un poquito en algunas cosas, tal vez vean un incremento de pronto en sus tasas de mora, pero no vería una amenaza seria, pues como que uno diga, se van a quebrar algunos bancos, por el momento no vería una amenaza seria, pues como que yo diga como que saque su plata a los bancos, o mejor dicho, esos CDTs no se los van a pagar, lo dudo y menos aún cuando, por ejemplo, en Colombia, pues caso local, en Colombia los bancos pesan mucho sobre las decisiones políticas, entonces el presupuesto del gobierno también está muy entrelazado ahí. Realmente no le veo como una amenaza muy grande en el corto plazo. Faltará ver qué pasa en estos días, pero no estaría muy estresado por ese lado, si esa es la pregunta a la que me estás refiriendo. Tienen que tener un papel muy importante en la reactivación económica. Vamos a ver qué tanto es eso, ¿cierto? Porque si no hay una reactivación económica interesante, juega en contra de todos, porque si la reactivación económica no se da, pues lo primero que uno deja de pagar siempre son los bancos. Y si uno deja de pagar bancos, pues obviamente los bancos estarán un poco más afectados. Pero como te digo, no creo que la afectación vaya a ser muy grave en el tema bancario. Estar en la OCDE nos beneficiará en esta crisis, no sé. No sé. Déjame la pienso, a ver como qué impactos se me ocurren y te la puedo responder si quieres, me la preguntas por Instagram y te la respondo directamente por ahí, como para pensarle bien pros y contras. ¿Listo? Listo, entonces finalmente les hablo un poquito antes de cerrar, como para que terminemos la charla de hoy. También hay un sector interesante que está teniendo una afectación fuerte y que incluso hay un amigo mío, hay varios, no uno, varios amigos míos que están afectados, es el sector de vending, pero o sea, las máquinas vending, el sector de vending, de ventas automatizadas, yo pienso que es un sector que tiene una oportunidad grande para adaptarse al consumo electrónico, ¿cierto? Y pensar en otras opciones de cómo adaptarse a la crisis, porque nuevamente yo pienso que las tendencias de consumo van a cambiar un poco y es posible que los focos centralizados donde la gente se reunía muy fuerte, pues ya no van a ser tan centralizados. Es decir, hay gente que trabaja con vending en eventos, pues ya eventos sociales, eventos de conciertos, eventos de reuniones y de conferencias durante quién sabe cuánto tiempo estarán restringidos y clausurados. Hay una gran cantidad de empresas que tienen una reunión de su personal en un solo foco. Puede que algunas de esas empresas opten por reducir su personal dentro de planta y mandar a algunos a teletrabajo, y eso puede incrementar sus indicadores de satisfacción, pero va en contra de los negocios, tal vez tipo vending. Entonces yo a esta industria que es tan interesante podría pensar en mirar en qué negocios sí se va a necesitar mucho frente al tema de vending, es decir, ir con la demanda, ir con el mercado, tal vez pensar en unidades residenciales. Yo alguna vez vi un proyecto bacano, interesante, en cómo había una vending que la estaban adaptando para el consumo diario, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, una idea bacanísima, que es que en vending no se puede, no, al contrario, ¿qué tal si por ejemplo, yo vi este desarrollo y creo que tiene muchísimo potencial? ¿Qué tal si yo, por ejemplo, pongo una vending grandecita en una unidad residencial grande, ¿cierto?
pero con comida o con abastecimiento diario. Y ya el pico y cédula, por ejemplo, que estamos viviendo aquí bueno, en toda la área metropolitana y en varias partes de Colombia, me imagino yo, y seguramente en varias partes del mundo, pues yo ya no tengo que salir, por ejemplo, al día que me toca a comprar mi comida, sino que puedo bajar a la vending de mi unidad o de mi urbanización. Entonces, ahí de una vez acostumbro a la demanda a que vaya al punto mío y no al otro punto de venta. Entonces, también vending adaptados a productos de higiene total, todo lo que sea seguridad industrial, higiene, antibacterial, todo ese tipo de cosas en el corto plazo pueden funcionar. Digo lo de la comida es porque me parece que el hábito del consumidor en este momento está haciendo un cambio y si yo lo puedo adaptar a ese nuevo hábito, pues voy a ser un ganador de la ecuación, ¿cierto? Me parece un tema interesante. Ok. Dice, el vending con productos de consumo masivo puede ser una opción. Sí, a mí me parece que es un tema bien interesante y que como todos estamos confinados, pues yo al contrario, ya estaría, si mi negocio fuera vending, pues mi negocio no es vending, aunque yo he estado metido en el tema de vending y ya salí, que eso hace parte pues como de mi estructura de negocio, pero me parece una oportunidad súper interesante para explotar, ¿cierto? Y si yo estoy en la casa y no puedo salir a mercar y sé que tengo abajo una solución de comida en la que no tengo que estar pendiente del pico y cédula, pues ya estoy empezando a habituar al cliente a que me compre a mí en vez de comprarle tal vez a Carulla o al Éxito o a Sustimax o a cualquier cantidad de cadenas que hay. ¿Listo? Ok, chicos, ya cumplimos 56 minutos, dejémoslo yo creo que hasta ahí. Cuéntenos por ahí qué les pareció, si les gustó, coméntenos, yo creo que esto lo van a subir a YouTube, entonces ahí coméntenos en YouTube también si les gustó, si les llamó la atención, si de pronto tienen alguna duda adicional, por ahí estaremos procurando responderles, y si de pronto quedó alguna cosa pendiente, pues nos pueden seguir en redes sociales, en YouTube, en Instagram, en Facebook, como Soy Rico Comunidad, y ahí nosotros también a veces compartimos contenido muy importante, bien chévere, muy aterrizado, con todo lo que hemos aprendido a raíz de los años. Yo no soy solo, pues tenemos un equipo de trabajo grande, interesante, tenemos una comunidad chévere, así que no siendo más, espero les haya gustado y espero haya sido de mucho valor para ustedes y nuevamente espero sus comentarios por ahí, así que gracias. De pronto le pego una ampliadita al tema de vending en otro espacio ya privado con nosotros de la comunidad y listo. Un placer conocerlos, chicos. Excelente espacio.